El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, buenos días. Es una bendición muy grande poder estar aquí nuevamente. Agradecidos contigo, como siempre, por el milagro de la vida, por la oportunidad que nos das de poder volver a escuchar tu voz y de aprender tantas cosas que no sabíamos. Tú prometiste que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y aquí hay una iglesia que te ama. Aquí hay un pueblo que te adora, que te exalta, que te bendice con todas las fuerzas del corazón. Y de verdad para nosotros es maravilloso venir cada mañana y encontrar a través de cada enseñanza la revelación de tu palabra y esas cosas que no han subido al corazón del hombre, poder recibirlas de parte tuya. Es una bendición muy grande y es una labor y es un trabajo que solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer. Aquí no estamos pretendiendo ser maestros, porque esto es algo que solo tú haces, si no pretendemos tomar la gloria que solo a ti te pertenece. El maestro eres tú, el que nos guías a toda verdad eres tú. Vengo a este lugar no a enseñar a nadie porque nada sé. Aquí vengo a aprender de ti, amado, porque reconozco mi necesidad de ti. Sin ti estoy completamente perdido. Tú eres quien le da sentido a nuestra vida. Hoy hemos venido delante de la presencia tuya, ni siquiera por méritos propios. Si aquí estamos es porque tu Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones el querer como el hacer. De manera que te damos gracias por eso. Gracias porque nos ayudas a ser perseverantes. En nuestras fuerzas no lo hubiésemos podido lograr, ya nos hubiésemos rendido, ya hubiésemos bajado los brazos, pero tú cada mañana vienes y nos inspiras en la fe y nos motivas a levantarnos, a buscar tu presencia. ¡Qué maravilloso! Hoy solamente anhelamos algo, y es que haya menos de nosotros y más de ti. Hay cosas en nuestra vida que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. A veces es el orgullo, a veces es la soberbia, a veces es la altivez y tantas cosas escondidas. David decía, ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y hoy podemos también nosotros al unísono decirte, líbranos de aquellas cosas que en nuestra vida están ocultas. Y que hoy a través de tu palabra puedan salir a la luz y nos permitan darnos cuenta de nuestra real condición. Queremos cada día ser más como tú. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, y eso anhelamos.
que haya menos de nosotros y más de ti. Hoy llevamos cautivo a la obediencia tuya cada pensamiento, pero también toda naturaleza carnal la crucificamos allí juntamente con Cristo y declaramos que somos vestidos con ese nuevo hombre hecho en la justicia y santidad de la verdad. Gracias por todo lo que harás en esta nueva jornada. Nuestros corazones están hambrientos, están sedientos de poder volver a encontrarnos, así como el siervo brama por las aguas. Hay sed de tu palabra y sed de tu presencia, y a eso hemos venido a este lugar. Muchas gracias de todo corazón por el nuevo día que nos regalas. Es tu misericordia extendida sobre nosotros y queremos aprovecharlo para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo en la comunión contigo, que es lo que más anhelamos. En tus manos están todas las actividades que hoy vamos a realizar. Las luchas y los problemas que a veces enfrentamos están en tus manos. Hoy hemos venido, Señor, a buscar primeramente tu reino y tu justicia, que seas tú quien gobiernes nuestras vidas. Y esas cosas serán añadidas, tú prometes. Y así va a ser en nuestra vida. Esas cosas que nos hacen falta, tú las traerás. Por ahora que nada nos interrumpa, es un momento íntimo contigo y no hay nada más importante que tú en esta hora. Eres bienvenido, Padre, gracias por estar aquí. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, déjenme decirles algo. Si ayer los amaba, hoy los amo más. Gracias doy a Dios por el honor tan grande de poder dirigirme a todos ustedes. Son esas ovejitas amadas del Señor. Y me recuerdo a David. Una de las funciones que él tenía era cuidar las ovejas de su padre. Y me identifico mucho con él porque es lo que estamos haciendo, cuidando las ovejitas de nuestro Padre, y ustedes son las ovejitas de nuestro Padre, y cada día el Señor les envía por su misericordia y nos envía a todos nosotros ese alimento para que esas ovejitas estén robustas, para que estas ovejitas estén llenas de fuerza, de vitalidad, para que esas ovejitas sigan adelante. Dios es bueno, el amor de Dios es incomparable. Gracias damos a Dios por esta preciosa oportunidad y por cada uno de ustedes. Pido al Dios Todopoderoso con todo mi corazón que me los bendiga, que Dios me los guarde, me los proteja siempre, donde quiera que ustedes vayan. Pido al Dios Todopoderoso que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ustedes, que nunca falte el sustento. David decía, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pedimos al Dios Todopoderoso que no falte en la alacena el alimento, que no falte en la canasta, que no falte en la arteza de amasar, que no falte el pan, que no falte la provisión, que no falte su unción, que no falte su presencia en medio de nosotros. Ustedes son bendecidos del Señor y ningún arma forjada en contra de sus vidas prosperará. El ángel de Jehová acampa alrededor de sus vidas, los guarda y los protege. Los bendigo en este nuevo día, que todo lo que ustedes hagan y emprendan sea prosperado. Gracias por estar allí. Ahora sí a lo que venimos, a disfrutar de este pan maravilloso que el Señor cada mañana trae a su mesa para alimentarnos. Padre amado, que como toda palabra que ha salido de tu boca, esta palabra no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones cumple el propósito con el cual tú la envías. Declaro el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo en el estudio que estamos realizando del libro de Esther es el poder de la intercesión, el poder de la intercesión. El libro de Esther, capítulo 4, versos 7 al 9. Esther, capítulo 4, versos 7 al 9, dice la bendita palabra del Señor. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia
de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Verso 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Verso 9. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Mardoqueo buscó a la reina Ester no solo con el propósito de darle a conocer acerca del decreto que en contra de su pueblo había hecho firmar Amán, sino para que ella, como era la reina esposa del rey, intercediera ante Asuero en favor de su pueblo. Por eso el título del mensaje, el poder de la intercesión. Mardoqueo sabía que en el reino no había otra persona con más poder, con más autoridad que el rey Asuero para revertir el decreto de muerte que se ceñía sobre la vida de todos los que hacían parte del pueblo judío. Y así como Mardoqueo tenía la certeza de que Asuero podría revocar ese decreto, deberíamos nosotros tener la certeza de que Jesús es el único que puede cancelar cualquier argumento de muerte en contra de nuestra vida o en contra de los miembros de nuestra familia. El libro de Colosenses capítulo 2 versos 4 al 15 así lo ratifica. Colosenses 2, 14 al 15 dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mardoqueo corrió a donde estaba Ester, para que Ester intercediera ante Asuero por su pueblo. De la misma manera, nosotros deberíamos correr a Cristo para que Él nos haga libres de cualquier maquinación del diablo. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a interceder ante Dios por otros? ¿Qué es interceder? Interceder es el acto de hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Interceder es una responsabilidad que absolutamente todos los discípulos del Señor Jesucristo debemos asumir. Un intercesor es quien se coloca entre Dios y otra persona. Para hacerlo es necesario amar a esa persona, amar al prójimo e interesarse en sus problemas, mantener una profunda comunicación con él y estar dispuesto a tomar el lugar de la persona por la que se ora. El Señor siempre busca personas dispuestas a ponerse en la brecha. El intercesor se interpone entre Dios y quienes merecen su justa ira o castigo, parándose en la brecha por ellos y clamando a Dios misericordia y perdón. La buena noticia es que usted y yo tenemos quien interceda por nosotros ante el Padre. Miremos quién es. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34 dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, escuche esto, está a la diestra de Dios, dice, el que también
intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Pero no solo Jesús intercede por nosotros, también lo hace el Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Miremos ahora Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice aquí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, si Cristo vive en mí, como lo dijo el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros, somos el templo donde mora el Espíritu Santo, esa característica de Cristo y del Espíritu Santo también debería estar en nosotros. Es decir, usted y yo deberíamos amar la intercesión, porque tanto Cristo como el Espíritu Santo interceden. Ahora, Cristo, ¿por qué no puede interceder? Porque a veces nosotros que tenemos este cuerpo no se lo permitimos, pero Él quiere interceder. Y lo quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero hay algo que debemos saber. Todo intercesor debe negarse a sí mismo, lo cual únicamente puede lograrse a través del Espíritu Santo, pues solo Él puede tomar el control y otorgar la fe que necesitamos en Cristo Jesús. Asimismo, el intercesor debe mantenerse peleando, porque sabe que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como lo afirma el libro de Efesios, capítulo 6. Los intercesores poseen cualidades innegables. 1. Se identifican con los problemas ajenos, porque buscan construir muros de justicia. Y cuando hablo de los problemas ajenos, no solamente estamos hablando de los problemas de lo que pueda pasar con las personas fuera de nuestra casa. Estoy hablando de al interior de nuestra familia. Número 2, buscan dar amor, pues se preocupan por las personas y oran a favor. Lo tercero, reconocen y se someten a las autoridades, porque en algún momento la ejercerán. Número 4, poseen la correcta disposición. Número 5, están libres de enojo y tienen dominio de sus emociones. Número 6, tienen la plena conciencia de que interceder no es un llamado, sino un deber de todo creyente. El libro de Efesios, en el capítulo 10, verso 11, dice la palabra del Señor. Efesios 6, 10, 11. Efesios 6, 10, 11 dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra nos enseña que debemos estar dispuestos, porque vendrán pruebas. Hay que interceder porque vendrán enfermedades y tentaciones, pero que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque necesitamos la salvación en nuestra vida. Interceder es una tarea importante para llevar la salvación a las personas a través de Jesucristo. Dios te escogió y llamó para ser un intercesor. Así que no esperes que llegue a tu vida una necesidad muy grande para que te pongas a la brecha, porque a veces ese es el error que cometemos. Queremos interceder es cuando ya el problema se ha venido encima, cuando nosotros a través de la intercesión
podríamos pedir a Dios que evitara que eso llegue a nuestra vida? Un intercesor debe ser responsable de alcanzar su objetivo. Permanece en actitud de oración todo el tiempo y en la perfecta voluntad de Dios. Santifícate, pide ayuda y ama a quienes te ofenden para luego ayudar a los demás. A diferencia de la oración, donde nuestras necesidades personales se terminan convirtiendo en el centro de la intercesión, la intercesión es implorar el favor de Dios, no solo por nosotros, sino por otros. Este ha sido por años el clamor de Dios. Si usted tiene la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, va a escuchar en su corazón un clamor. El clamor de Dios es este. Ezequiel capítulo 22, verso 30 al 31. Reina Valera contemporánea dice esta versión, Ezequiel 22, 30 al 31. Mire el clamor del corazón de Dios. A veces no escuchamos esto porque solo venimos a la presencia a pedir cosas para nosotros. Señor, dame, yo quiero, yo te pido, pero nunca nos detenemos a escuchar. Oye, Señor, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué pides? Y mira lo que pide el Señor. Dice aquí, yo he buscado entre ellos alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya. Pero no he encontrado a nadie. No he encontrado a nadie. A veces estamos tan ocupados con nuestra propia necesidad que no nos preocupa lo que pueda estar pasando con el mundo, y Dios está interesado también en ellos. Estoy buscando a alguien que interceda delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y yo no he encontrado a nadie. ¿Por qué? Porque estamos orando solo para nosotros, mi carro, mi casa, mi bendición, mi familia, mi. En este capítulo del libro de Ezequiel, encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de sus muchos pecados, tales como el asesinato, como la idolatría, como la desobediencia a los padres, como la opresión, como la extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas, lujuria y adulterio. Todo esto había venido como una consecuencia del rechazo de Dios, y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. Cayeron en inmoralidad, injusticia social con el extranjero, las viudas y los huérfanos, idolatría, entre otros pecados y abominaciones delante de Dios. Ezequiel pudo ver el castigo inmediato para Jerusalén, pero también profetizó sobre la dispersión de los judíos por todo el mundo al decir, Ezequiel capítulo 22, verso 15. Ezequiel 22, verso 15. Dijo el profeta, de parte de Dios, te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. El juicio de Dios sobre Jerusalén es claro al declarar, Ezequiel 22, 21. Ezequiel 22, 21 dice, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Esta es la ira de Dios representada por el fuego, una forma de expresar la destrucción de la ciudad en manos de Babilonia. Los profetas, sacerdotes, los príncipes y el pueblo de la tierra son acusados del pecado, es decir, todas las clases sociales, sin excepción, se habían contaminado. Ezequiel 22, del 25 al 29. Ezequiel 22, del 25 al 29. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Verso 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Esa era la condición espiritual del pueblo de Dios. Todo el pecado mencionado, ¿qué hizo? Provocó una brecha espiritual. No había un vallado. Cuando hablamos de brecha, hablamos de una abertura en el muro. Y cuando hablamos de vallado, estamos hablando de una cerca o de un muro que se hacía para protegerse, que sirviera de protección contra Jerusalén. Brecha es un término que viene del hebreo peretz, que significa abertura o fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla, y eso es lo que hace el pecado. El pecado abre brechas en ese cerco de protección que Dios ha creado alrededor de nosotros para que el enemigo entre. Miremos cómo es una grieta en una muralla. Esto es lo que hace el pecado. Cuando nosotros fallamos a Dios en el muro de protección que Dios ha colocado alrededor de nuestra vida, y lo vamos a ver con Job, dice que Dios le había cercado, le había rodeado de su favor. Las personas estamos protegidas. Dios es muro de fuego alrededor de nosotros. Pero el pecado rompe el muro, abre una brecha para que el enemigo pueda entrar por allí. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia o un muro. Miremos cómo sería el muro que nos proteja. Necesitamos estar protegidos. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén, y por supuesto por el pecado de nosotros, se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muros de protección espirituales a la ciudad de Jerusalén. Mire cómo quedó la ciudad de Jerusalén. Imagínense que esa es la vida de un creyente que por causa del pecado permitió que el enemigo derribara sus muros, abrió una brecha y por allí entró el enemigo y destruyó esa vida, destruyó ese hogar y destruyó a esa familia. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, él fue comparado con una ciudad en el aspecto espiritual al decirle a Jeremías lo siguiente. Jeremías capítulo 1, verso 18. Atentos todos, por favor. Escuche. Jeremías 1, 18 dice: porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Ojo, somos ciudades fortificadas, es decir, que deben tener un muro de protección alrededor de su vida. Eso somos. No deberíamos permitir que el pecado abra brecha para que el enemigo no pueda entrar. Dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Otro ejemplo de la protección espiritual de Dios en forma de vallado o de cerca o de muro es el de Job. Pues el mismo Satanás, mire lo que le dijo a Dios. Job capítulo 1 verso 10. Job 1:10. Mire esto.
Satanás le dice a Dios, no le ha acercado, aquí hay un vallado, aquí hay una cerca, aquí hay un muro de protección. Usted no lo ve, es espiritual, pero ahí está. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué han aumentado? Porque tú has colocado un cerco alrededor de esa persona. Por eso él ha sido bendecido. La protección de Dios estaba alrededor de Job como una cerca, como un muro. Imagínense que usted está en Cartagena de Indias, un muro, un vallado. El hombre levantaba muros en sus ciudades con el objetivo y el propósito de tener seguridad y protegerse. Para eso se levantaban los muros. Y ya estudiamos acerca de lo que hizo Nehemías en Jerusalén, que levantó los muros que habían sido derribados por los enemigos y reconstruyó las puertas que habían sido quemadas por el fuego. Pero los muros en las ciudades tenían la finalidad de protegerse. No solo en registros bíblicos, sino también podemos mencionar la gran muralla china construida por la dinastía Ming, la cual tenía una longitud de más de 6.000 kilómetros, unas 3.700 millas. Así era la muralla, la gran muralla china. Y esto lo hacían para protegerse, para que los enemigos no entraran a su vida. Imagínense nosotros desprotegidos por Dios. Somos presa fácil o blanco del enemigo, por eso los ataques, porque no hay muro, no hay vallado, o el pecado sencillamente ha hecho una brecha. En la actualidad, otro ejemplo podría ser el de el gobierno de los Estados Unidos, quienes construyeron un muro con el propósito de impedir la migración ilegal y el narcotráfico a su territorio. Duncan Hunter propuso el 3 de noviembre del año 2005 un plan al Senado de los Estados Unidos para reforzar la barrera fronteriza con México. El muro sería de 1.123 kilómetros, el muro de los Estados Unidos. Mire cómo es este muro. Para que los ilegales no entren allí, para que el narcotráfico no entre. Muro se necesita vallado. También es necesario que en estos tiempos levantemos, no como la muralla china, no como el muro de los Estados Unidos, sino que levantemos murallas espirituales. Y eso se logra a través de la intercesión. Que levantemos vallado, que levantemos un cerco y nos paremos en la brecha. Es decir, en la abertura. Miremos cómo es pararse en la brecha. Esto es lo que significa pararse en la brecha. Cuando la Biblia habla de pararse en la brecha, significa pararse en el hueco, pararse en la abertura, para que Satanás no pueda entrar por allí. Eso se hace en la intercesión, y dice la Biblia que estuve buscando a alguien que se parara en la brecha a favor del mundo, y yo no hallé a ninguno, no hallé a nadie. Para tener la protección de parte de Dios y para que tengamos seguridad espiritual, la suficiente que necesitamos, ya que el ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si usted se para en la brecha, pero usted teme a Jehová, tenga la plena certeza que el que estará en la brecha no será solo usted. El Señor estará a su lado peleando sus batallas. El libro de Salmos 34:7 dice la Biblia. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa, vive, alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted teme a Jehová el Señor,
Si usted vive conforme a la palabra de Dios, entonces Él peleará por usted. Él lo defenderá, dice la Biblia. Acampa, pero no para estar haciendo visita. Él acampa para defendernos. Cuando hay alguien temeroso de Dios, entonces hay alguien que cuenta con la presencia de Dios para defender su vida. Interceder significa estar en la brecha por alguien más. Defender su caso ante el trono de Dios. Si hay una brecha en la relación de las personas con Dios, por cualquier motivo, tenemos el privilegio de colocarnos en esa brecha y orar por ellos. Tenemos el privilegio de colocarnos en esa brecha y orar por ello. Miremos cómo sería esto. Mire, hay una brecha que impide a la gente el paso hacia Cristo, que se pueden caer al abismo, pero ahí llegamos con la intercesión, usted y yo, a impedir que esas personas caigan. Repito, esas personas pueden ser de nuestra propia familia, y ahí estaremos nosotros permitiendo con la intercesión que ellos puedan pasar al otro lado. Podemos interceder por ellos y esperar verlos consolados y animados mientras esperan. También podemos esperar un progreso oportuno para ellos en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades. Dios salió a buscar a alguien para orar o ponerse en la brecha a favor del pecaminoso Jerusalén. Pero creo que podemos aplicar esas palabras a nuestras vidas también. ¿Te diste cuenta que Dios dijo, busqué a alguien? Puede ser que tú eres ese alguien que podría ponerse en la brecha a favor de otra persona, intercediendo por ella. Pablo entendía el poder de ponerse en la brecha. Él le rogó a sus amigos en Roma que oraran por él. Romanos capítulo 15, verso 30, Nueva Versión Internacional dice. Romanos 15:30 dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Además, cuando escribió a la iglesia en Éfeso, él dijo, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo, pedía el apóstol. Efesios capítulo 6, verso 19 al 20. Efesios 6, 19 al 20. Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. La palabra griega que el apóstol Pablo usa para el término luchar en Romanos 15:30 significa luchar en compañía de, no solos, ser socio, ser ayudante, luchar juntamente con. La raíz de la palabra significa luchar, esforzarse para lograr algo. Luchar, trabajar fervientemente, esmerarse. Acceder a orar por alguien no es simplemente un cliché bonito, yo voy a orar por ti o estaremos orando por ti, haciéndole saber que estamos pensando en esa persona, o una simple palmadita en la espalda, dándole ánimo. Tranquilo, voy a orar por ti. No, eso no es intercesión. Cuando decimos a alguien que vamos a estar orando por ella, accedemos a ponernos la armadura de Dios y salir al frente de batalla en el lugar de esa persona. Muchos antiguos escudos tenían soportes a los lados
que los soldados usaban para atar y unir los escudos durante la batalla. Cuando estaban unidos los escudos y atados juntos, los soldados se movían al unísono formando una barrera contra el enemigo. A solas el escudo era una defensa pequeña. Atados y entrelazados era una barrera humana. Cuando nosotros entrelazamos nuestros brazos en oración con nuestros hermanos, unimos nuestros escudos y formamos una muralla fuerte de defensa. En nuestro caso, no sé qué haríamos si la gente, si ustedes no intercediera por nosotros, porque sé que algunos lo hacen y oran por nosotros. Y le pido a Dios todos los días que nos dé personas que intercedan por nosotros y por el cumplimiento del ministerio al que Dios nos ha llamado. Necesitamos las oraciones de intercesión de los demás. Solo no podemos hacerlo. Pero una pregunta es importante hacer aquí. Si a muchos les cuesta orar por sí mismos, si 5 segundos en la oración le parece demasiado tiempo, ¿cuánto más le costará a esa persona interceder en favor de otros si ni siquiera por él mismo quiere orar? ¿Cuánto más le costará? Por eso la Biblia dice, yo estuve buscando, el Señor dice, a alguien que se pusiera en la brecha para que intercediera en favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y yo no hallé nadie. Hoy día muy pocos están orando por otros, sino enfocados en nuestra propia necesidad. Revisemos las oraciones diarias. Señor, lo mío, dame, yo te pido, mi familia, mío, mis hijos, mi familia. Y los demás, yo no hallé a nadie. Dios está buscando, iglesia, personas que intercedan, que se coloquen en la brecha por nuestra nación y por las naciones de la tierra, o que aboguen en favor de este mundo perdido. Pero no hay gente que quiera hacerlo. ¿Y tú lo estás haciendo? El libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8, dice lo siguiente. Eclesiastés 10:8 dice la palabra: el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. El que haga un hueco en su muro. Aportillar es hacer una abertura en un muro, o cerca, o pared. Uno cuando deja de interceder, esa brecha queda al descubierto. No hay nadie que proteja esa entrada, y por allí la serpiente prototipo de Satanás puede entrar y picarlo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote intercede en favor de su familia delante de Dios. Y cuando Dios dice, te echaré del sacerdocio, lo que está diciendo es, ya no habrá nadie que interceda a favor de tu familia, porque tu familia no tiene sacerdote. El sacerdocio en tu familia fue quitado. Y no hay nadie que interceda por los miembros de esa familia. Por eso tu familia está desprotegida. Y dice la Biblia, por cuanto desechaste la voz de Jehová tu Dios. Dice, porque desechaste la voz, dice, yo me olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. ¿Qué significa que Dios se olvide de nuestros hijos? Que nuestros hijos no tendrán protección. Y no tendrán protección, ¿por qué? Porque no hay sacerdote. Porque no hay quien represente a su familia delante de Dios. Porque no hay quien quiera interceder por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su esposa,
por su economía. No hay tiempo para eso. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos padres están clamando por sus hijos ahora? Viendo cómo el enemigo ha venido con todas sus fuerzas a tratar de arrebatarlos, a destruirlos. Y uno se queja y dice, ¿pero por qué a mis hijos pasa esto? Y la respuesta de Dios es, porque no hay quien ore por ellos, no hay quien interceda por ellos, no hay quien se coloque en la brecha por ellos. El vallado, no, pastor, ore usted, que usted sabe orar. No, es la responsabilidad de todos nosotros. La fácil es eso, poner a otra persona que asuma la carga espiritual que yo debería tener. Ore usted. Por supuesto que nosotros podemos ayudarle. Y lo hacemos con el mayor de los gustos, pero no es una responsabilidad que cae solo sobre nuestros hombros. Usted tiene que levantarse, a orar, a interceder por sus hijos, por su hogar, por su familia, para que por esa brecha el enemigo no siga entrando y destruyendo a los suyos. ¿Se queja del estado de su familia? Sí, es que tengo problemas en el hogar, financieros. ¿Usted intercede? ¿Usted se coloca en la brecha? No, pastor, pero yo creo que Dios hará algo. El vallado, el cerco, el muro, era para evitar que los ladrones entraran. Servía para que las zorras no causaran daños, para protección de animales nocturnos, y como dice la Escritura, evitar la mordedura de las serpientes. La Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. ¿Cuánto hace que fue la última vez que usted intercedió por algún miembro de su familia? ¿Cuánto hace? El libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, nueva traducción lenguaje actual, dice, las zorras pequeñas. ¿Qué es una zorra pequeña? Es un problema que aparentemente es insignificante. Por ejemplo, una gritadita a la esposa, una levantada de tono a la esposa. Eso es una zorra pequeña que si tú no la paras, va creciendo con el paso del tiempo y te puede destruir. Una canita al aire, esto yo lo puedo manejar. No, si es una sola que me tomé, esto yo lo manejo. Zorras pequeñas, dice, causan daño a vuestras viñas. Ayúdennos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Ojo con las pequeñas zorras. También dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 lo dice. Y podríamos mencionar a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, como la afirma Apocalipsis 20:2, el cual quiso quitar la cerca alrededor de Job. Lo que pasa es que tú le has rodeado. Quítale esa cerca, a ver si él no blasfema contra ti. Había un argumento en la vida de Job. Dejó entrar el temor que presentí me ha sobrevenido. La Biblia dice, tomad el escudo de la fe en Efesios 12, el escudo de la fe. La fe es un escudo. Creer en Dios te protege. Pero cuando tú pierdes la fe y aceptas el temor, abres un boquete en el muro. Y por ese boquete entró Satanás y destruyó la vida de Job y mató a sus hijos y le quitó los bienes y destruyó su familia y enfermó a Job. Porque abrió una brecha por causa del temor. El escudo de la fe. La fe es un escudo. El temor rompe el escudo de la fe. Todo esto nos da a entender la necesidad de evitar aportillar o abrir por causa del temor o de cualquier otro tipo de pecado. Y más bien, debemos pararnos en la brecha y hacer un muro de protección alrededor de nuestra familia. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta orar. Es que el orar no es algo que uno hace si le gusta o no. Es que yo tengo que orar porque si no oro, si no intercedo, mi familia está desprotegida. Si orando a veces el enemigo ataca, imagínese cómo es cuando uno no intercede. Pararse en la brecha significa interceder y tratar de levantar los muros espirituales que se han caído.
Hay muchos que no tienen muros espirituales y Satanás entra como Pedro por su casa y les golpea una y otra vez y ellos dicen, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué una prueba y otra? Porque tú no tienes muros. Porque no hay quien quiera interceder, no hay quien quiera orar. Que oren otros. No, necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que se postren y clamen a favor de su familia. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este día. La Escritura nos relata cómo Siclac fue quemada y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los hijos, se llevaron a las hijas. David estaba peleando con los filisteos y cuando llega a casa se encontró con que todo estaba quemado. ¡Qué terrible llegar de la batalla donde lo habían desechado y llega a casa y todo está destruido en su hogar! Sus enemigos habían destruido todo, lo habían quemado todo. Y también nos menciona cómo los hombres intercedieron con clamor y llanto, pues David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, dice la Biblia. ¿Hemos orado así hasta que nos falten las fuerzas? Primera de Samuel 30:20. Primera de Samuel 30:20. No, es que yo le predico, yo le digo, pero no cambia. No, usted ha intercedido por esa persona que quiere que cambie hasta que le falten las fuerzas para llorar. Además, David recobró todas las vacas, dice la Biblia, y ovejas. Y los que iban guiando el ganado decían, esta es la parte que le toca a David. Después de aquel clamor y llanto, David consultó a Dios diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le contestó lo siguiente. Primera de Samuel 38, esta es una palabra para alguien aquí. Dice la palabra, Primera de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Su casa estaba destruida por completo. Y él le dijo, síguelos. Y Dios te dice hoy, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Que estén cautivos de cualquier cosa, los vas a librar. Los vas a librar. Pero cuando David llega y ve que toda la ciudad estaba consumida por el fuego, él lo que hizo fue que buscó el efod y buscó la presencia de Dios. Se puso en la brecha en favor de su familia. Y Dios le dice, hazlo, yo te voy a dar la victoria. Y todo lo que el enemigo le había robado lo recuperó. La intercesión. Estos hombres se pararon en la brecha. Estos hombres intercedieron con clamor y llanto a favor de sus mujeres, a favor de sus hijos, a favor de sus hijas. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar a tal punto que recuperaron a su familia. Eso no es oracioncitas de Padre, yo te doy gracias por mis hijos, te pido que los guardes en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué vallado es eso? Primera de Samuel 30, 18, 19. Esta es una cerca de cartón, oraciones así. Sí. Primera de Samuel 30, 18, 19 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Verso 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Mire lo que hace la intercesión. Si alguien ahí está diciendo, ¿yo cómo hago para restaurar las cosas en mi casa? Pues doble rodillas, párese en la brecha y no permita que Satanás siga haciendo daño. Cuando Nehemías, otro ejemplo, preguntó a Hanani por los judíos y por Jerusalén, la respuesta que recibió fue que estaban en gran mal y gran afrenta y que los muros de Jerusalén estaban derribados y que sus puertas estaban quemadas por el fuego. Nehemías 1:3, miremos. Nehemías 1:3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Al escuchar Nehemías la situación de los judíos,
y de Jerusalén, Él no no se quedó con los brazos cruzados, sino que se puso en la brecha por su pueblo. Él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Eso es ponerse en la brecha. Nehemías 1:4. Nehemías 1:4 dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Delante del Dios de los cielos. Usted tiene un problema en su hogar, usted tiene un problema en su economía, usted tiene un problema en su familia, con sus hijos. Métase a interceder, colóquese en la brecha. Nehemías tuvo un clamor con llanto y ayuno, intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Si nuestros muros espirituales están caídos y nuestra vida y familia está en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo de nuestra alma, debemos hacer lo que estos hombres mencionados anteriormente hicieron. Ellos se pusieron en la brecha delante de Dios para interceder. Clamemos hasta que no nos queden fuerzas para llorar como lo hizo David. Oremos y ayunemos como Nehemías a favor de su pueblo, por nuestras familias. Es tiempo, familia de verdades eternas, de interceder. Es el llamado de Dios. Es tiempo de clamar, pues Dios está buscando hombres que hagan vallado, hombres que hagan muros y se paren en la brecha. Que no pase como en tiempos anteriores. Que Dios no vuelva a decir: estuve buscando a alguien que se coloque en la brecha y no hallé ninguno. La brecha, el muro está roto y no hay nadie que interceda. Termino con esto. Si del mal a la humanidad quieres proteger, por ella empieza a interceder. Repito, si del mal a la humanidad quieres proteger, por ella empieza a interceder. Dios pone algo en mi corazón. Creo que tienes que menguarle a tus horas revisando redes sociales y dedicando más ese tiempo a buscar la presencia de Dios en favor de tus hijos, en favor de tu familia, en favor de tu economía. No sé si lo has estado percibiendo, pero hay una guerra fuerte en contra tuya. El enemigo quiere acabar contigo. El enemigo quiere destruirte. Eso quiso hacer con Job. Y en un instante, por causa del temor, abrió una puerta. Abrió una brecha en el muro. La fe protegía su vida. Su confianza en Dios no permitía que Satanás cruzara los límites. Pero cuando dudó de Dios, entonces se llenó de temor y el escudo de la fe se rompió y por ahí vino el enemigo y acabó con 10 de sus hijos, quitó sus posesiones. Su esposa dice: maldice a tu Dios y muérete. Lo destruyó todo. Lo destruyó todo. Y hoy tal vez tú estás allí diciendo: Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué todas estas situaciones difíciles que me han venido en este tiempo, no solo a nivel financiero, que estoy pasando bastantes afugias económicas, y he inventado tantas cosas y me he sentado a planificar qué más hacer, pero nada funciona? A nivel de la salud, cada día mi salud se deteriora más, o la de este familiar. Miro hacia mis hijos y veo cómo cada día se van alejando más y más de tu propósito. Y me pregunto qué pasa. Pero tú en tu infinito amor y misericordia vienes como lo haces cada mañana y abres nuestros ojos y nos alertas y nos dices: lo que está pasando es esto. Yo estoy buscando a alguien que se coloque en la brecha, porque tus muros han estado derribados, tal vez por causa del temor, la preocupación, la angustia, o porque en tu vida o en la vida de las personas que habitan contigo hay pecado. Un hombre llamado Acán tomó un lingote y un manto babilónico, y por causa de ese pecado oculto Israel no pudo conquistar
¿Cuántos al interior de nuestra familia pueden estar cometiendo cosas no agradables delante de Dios? Y esto se ha convertido en la brecha a través de la cual el enemigo se ha levantado en contra de muchas finanzas y ha destruido muchas familias a través de la infidelidad, del adulterio, del pecado de la inmoralidad, de tantas cosas. Y hoy los muros de muchos están en el suelo completamente derribados y el enemigo ha venido a incendiarlo todo. Pero hoy a través de esta palabra, Dios amado, por la cual te damos gracias, tú nos instas a que nos levantemos, a que nos coloquemos en la brecha. Bueno saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ayúdame a tener temor tuyo, que es el principio de la sabiduría. Y eso garantizará que al colocarme en la brecha en favor de mi familia, en favor de esta nación, de las naciones de la tierra, yo no pelearé solo. Tú pelearás mis batallas y tú no permitirás que el enemigo siga haciendo estragos en nuestra vida. Hoy te pedimos, Dios amado, que deposites en nosotros ese espíritu de intercesión que había en Cristo y que tenía el Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender esta realidad espiritual y a entender que no podemos descuidarnos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos estar alertas, tomar la armadura de Dios y estar intercediendo. No esperemos que el enemigo ataque y destruya para poder hacer algo. Podemos en este momento pararnos en la brecha y evitar que todos esos planes de destrucción que el enemigo ha ideado con cada uno de nosotros sean destruidos en el poderoso nombre de Jesús. Tal vez tú estás allí diciendo, yo estoy bien, a mí nada me pasa, tengo dinero, tengo una buena familia, yo vivo feliz. No sabes lo que puede pasar mañana. Job era un hombre recto, era perfecto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Él nunca se imaginó que su vida podría cambiarle de un momento a otro. Y tal vez estás muy conforme con la vida que tienes, disfrutando de todas las bendiciones, sin imaginar lo que puede llegar a pasar en tu vida. Así que, si estás bien, yo te felicito, me alegro por ti, pero de parte de Dios quiero decirte, no te descuides tampoco. Mira el que esté firme, que no caiga. Entonces ora. No esperes que el mal venga a tu vida. Job no se lo imaginaba, pero en un instante todo pasó. ¿Cuántas familias destruidas nunca se imaginaron que eso podía llegar a pasar? ¿Cuántas familias, cuántos hijos se perdieron y sus padres nunca se imaginaron que eso pudiera llegar a pasar? Es necesario que oremos cuando tenemos problemas, pero también que sigamos orando cuando todo aparentemente esté bien. Gracias, Padre, por haber ministrado tu palabra a nuestro corazón. Hemos conocido la verdad y la verdad hoy nos hace libres. Rogamos para que venga ese espíritu de intercesión sobre todos aquellos que se congregan en este lugar, en este día, y que podamos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y entender contra quién es nuestra lucha. El enemigo no para, pero tú estás de nuestro lado y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Amén. Interceder, colocarse en la brecha. Y a todos, gracias de todo corazón por estar siempre allí. El llamado de Dios para todos nosotros hoy es que nos vayamos a la intercesión. Es posible que al principio no veamos respuesta, pero esto no nos debe desanimar. Necesitamos seguir orando, seguir intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra nación, por el gobierno, por tantas cosas necesitamos orar. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a la campanita de notificaciones y cuéntele a sus amigos y familiares que nos congregamos aquí cada mañana a profundizar en la palabra, en verdades eternas, e invítelos también a ellos. No olviden, si del mal a la humanidad quieres proteger, por ella empieza a interceder. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de